Le agradecemos mucho al abogado, distinguido abogado, a Ulrich Richter, que ha estado aquí con nosotros en varias ocasiones, defendiendo temas, acusando en algunos casos, en fin, ha estado en distintos momentos de este programa y acaba de publicar un libro muy útil para entender el fenómeno de las noticias falsas. Se llama El Ciudadano Digital, Fake News y Posverdad en la Era de Internet. Ulrich, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ciro. Buen día. Buen día. Y bueno, pues presunción de inocencia por todos lados, y hay un Estado y hay autoridades que dicen o que tratan de preservar esta presunción de inocencia, y por el otro lado hay un mundo que se expresa sobre todo ahora en redes sociales en que te condenan inmediatamente y te fulminan. Y te fulminan. Te fulminan. Y puede ser una noticia falsa. Y puede ser una noticia falsa, pero te hacen pedazos, te fulminan. Tú abusaste de tal persona, tú cometiste tal delito sexual, tú robaste tal cosa, tú hiciste otro. No importa que sea verdad o no. Así es. Y lo más grave es que te lo dejan en las plataformas, ahora sí, en esta era digital, con la estrella del Internet, y ahí aparece, ¿no? Ad perpetuum, a perpetuidad. Y cuando lo quitan, pues nadie tiene el interés de quitarlo, ¿no? Y te dejan marcado. Decía que es un libro muy útil, no solo por la recuperación que hace de la historia de plataformas de Google, de Twitter, por el análisis que hace, sino porque creo que logras muy bien, Ulrich, en este libro, hablar de que esta propagación de noticias falsas es un fenómeno completamente actual, contemporáneo, de hace 5, 8, 10, 12 años del auge de las redes sociales, vamos a decir, es contemporáneo, es de este siglo, del siglo XXI, y al mismo tiempo es un fenómeno viejísimo. Viejísimo, ¿no? Hay historia de cuando menos de la cultura occidental. Siempre ha habido, por la propaganda, por el linchamiento, siempre ha habido noticias falsas, que hoy llamamos fake news. Fake news, ¿no? Sí. Ponemos el ejemplo de una guerra entre los griegos y los persas, de que ambos bandos se declaraban ganadores. Claro, como pues, no se podía constatar de inmediato, pues a quién le creemos, ¿no? Hoy en las redes sociales pues pueden subir estas notas, estas fake news, y se propagan como la epidemia, ¿no? Por eso refiero yo que es una gran epidemia este virus que está atacando el Internet con una serie de noticias falsas o de fake news que inundan la red, ¿no? Bueno, el prólogo del libro lo escribe Ernesto Villanueva y abre con esta frase: las fake news, o eufemísticamente la posverdad, ahora nos vas a platicar qué es la posverdad, han adquirido carta de naturalización con renovado impulso a partir de la socialización de Internet, de sus redes sociales y de sus medios buscadores como Google. Y después desarrolla el porqué. Ulrich, carta de naturalización, aceptación. Así es, como un permiso, ¿no? Sí. Y esta famosa posverdad, pues es repetir una mentira que va a ser creíble. Nosotros, bueno, en el libro constan algunos apéndices de los antecedentes de un caso, porque habían dicho que no había una sentencia en nuestro caso. Sí. Y entonces lo ha repetido mucho el motor de búsqueda, y bueno, pues esa puede ser una posverdad, ¿no? Que lo repiten, por eso ahí están las sentencias, para que cualquier lector, cualquier interesado en los temas de libertad de expresión, pues pueda acceder a ellas. Y aquí se está cumpliendo con el tema de la veracidad y de la trascendencia de cómo los jueces federales están interpretando todos estos fenómenos del Internet con la dignidad, como tú dices, con un derecho fundamental de todos nosotros, como de la dignidad humana. Y nada más, en el corte, en estos 3 minutos, se acercó Humberto Páez, se acercó Ricardo López. ¿Cuántas fake news, cuánta posverdad surgió en esta charla? Sí, claro, ¿no? Poníamos el ejemplo de Cristiano Ronaldo, que recibe una acusación, y el primer acto de defensa del futbolista es una fake news. Dice, es decir, que es una fake news. Es decir, esa fue su primera defensa. Oye, esto no es cierto, es una fake news. Oye, que antes de que dijéramos eso es una fake news, decíamos, eso no es cierto. Eso no es cierto. O eso es falso. Entonces, este término nos ha ayudado mucho a calificar y a detectar, y así denominarlo, las fake news, ¿no? Sí. Cuando yo inicié esta cruzada contra el motor de búsqueda, pues cuando yo le planteaba a la gente es que es una noticia que no es veraz, pues la gente, hace 4 años el término de fake news todavía no estaba tan inmerso, sino después de los acontecimientos del Brexit y de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Entonces hoy sí ya ubicamos todos
una fake news, ¿no? Pero sirve a este manejo, ¿no? ¿Es fake news o no es fake news? Y día con día, pues vemos que están en la atmósfera, ¿no? Ahora, ¿cuál es el verdadero daño de la fake news? Porque la fake news tiene que llevar una contraparte para ser dañina. La contraparte es una sociedad tonta, una sociedad estúpida, una sociedad mal informada. Mal informada. Una sociedad que se quiere nutrir de los fake news. Entonces, ¿cuál es el problema de las fake news? Están satisfaciendo un mercado de gente que lo que quiere son chismes, son rumores, quiere que le digan, lo dices muy bien aquí, quieren que les toque, que lo lleven a la posverdad, que es ese reino de las emociones. El reino, sí. Citas a Marc Amorós. Y es este reino de las emociones que ahora lo vemos en la cuestión electoral, ¿no? Estados Unidos votó, que por cierto, Estados Unidos, la sociedad estadounidense votó mayoritariamente por Hillary Clinton. La mayoría de los estadounidenses que votaron, una mayoría votó por Hillary Clinton, no por Trump. Pero los votos por Trump, ¿en verdad tuvieron una gran influencia en las fake news? Esa habría que ver. ¿Te parece? Mira, yo creo que esa es materia de análisis, pero podríamos poner casos específicos como el que planteábamos de un candidato en la Ciudad de México que fue casi en un debate con Claudio Sheinbaum, acusan a su jefe de campaña de trata, Suárez del Real. A Suárez del Real, sí, de trata de personas, donde una persona dice que hace 20 años él pasaba por Sullivan y recolectaba el dinero de estas personas, de estas señoritas o damas, y lo acusan. Eso en pleno debate. Entonces, fíjate cómo se ha utilizado mucho en el tema electoral. Muy bien, Ulrich, ¿y cuál fue el resultado en la elección de la Ciudad de México? Claudia Sheinbaum le ganó abrumador. ¿Cuánto? 2-1, 3-1 al segundo lugar. Bueno, ¿quieres otro tema de posverdad y de fake news? Sí. El día de las elecciones, cuando sale el PRI a las 12 del día a decir que iban ganando. Siempre han salido a las 12 del día a decir que iban ganando. Cómo... Alfredo del Mazo en 1997, julio, en la elección contra Cuauhtémoc Cárdenas en el gobierno por el gobierno del Distrito Federal, su gente decía que estaban ganando en todas las encuestas. Pero siempre lo han hecho. Siempre lo han hecho, pues es la posverdad, sí, ¿no? Siempre lo han hecho. Y en este caso, pero fíjate el efecto que puede ser aquel electorado que a las 12 del día dice, oye, va ganando el PRI, pues en algunos podría influir. Otros ya tenían... Pues eso siempre ha ocurrido. Siempre ha ocurrido. A lo mejor hoy llega más gente por las redes sociales y en cuánta gente influyó. López Obrador tuvo el 53% de los votos, José Antonio Meade tuvo el 17% con todo eso fake news. Así es. Entonces, pero bueno, de ahí mi pregunta, ¿cuál es? Es muy útil tu libro en cuanto que explicas conceptualmente, legalmente, fake news, posverdad. ¿Pero qué sigue? ¿Cuál es la vacuna frente a esto? Bueno, una parte del libro hablamos de las vacunas que hay, de las acciones que puedes tú utilizar en cada una de las redes sociales, en este caso de Facebook, de Twitter y de Google. El problema, Ciro, que también vemos es que estos gigantes tecnológicos a veces consideran letra muerta cumplir con sus propias políticas para acabar con las fake news. Y llegan al discurso, hasta que vino el escándalo de Cambridge Analytica, de que dijeron, bueno, vamos a crear un algoritmo, ¿no? Y a lo mejor yo te puedo decir, bueno, esa tesis es un discurso de posverdad. Ulrich, de acuerdo, y tú te has enfrentado a Google, tú le has ganado a Google, pero mi pregunta es, ¿el problema de las fake news y la posverdad está en lo que no hace Google? ¿Está en lo que no hace Facebook? No, bueno. ¿Está en lo que no hace Twitter? No, llegan y se impregnan, pero deben de aplicar sus políticas para poder contrarrestar algo de las fake news, ¿no? Políticas que prácticamente están en una etapa de prueba. Así políticas que para la dimensión del fenómeno, la velocidad con la que va cambiando el fenómeno, 10 años, ¿te parece? 10 años. 10 años están probándose. Y sobre todo lo que tú comentas, los tribunales. La regulación del Internet. ¿Cuántos siglos y se siguen probando aquí con la presunción de inocencia y demás? Aquí estamos hablando de un fenómeno de 10 años. 10 años, que apenas están haciendo. Twitter comenzó el primer tweet, según el libro de nuestro autor, de Ulrich Richter, el primer tweet se difundió en marzo del 2006. Ayer. Hace 12 años. Así es todo novedoso. Google se consolidó en el siglo XXI. Bueno, Google acaba de cumplir 20 años, imagínate. Y su consolidación se dio, digamos, entre el 2003, 2005, 2006. Estamos ante un fenómeno novedoso. Novedoso. Y como tú dices, va creciendo con la velocidad, la propia velocidad del Internet, ¿no? Mi crítica, después de disfrutar el libro verdaderamente, porque además es un libro de texto, es un libro que debería estar en las universidades.
además por las citas que haces, la recuperación de la historia. Pero mi crítica a Ulrich sería, ¿y el ciudadano? ¿Dónde está el ciudadano? El ciudadano no es una víctima. El ciudadano tiene otras, quizás lo diga como periodista, pero el ciudadano tiene otras formas de enterarse. Bueno, y por eso que el ciudadano no quiere enterarse, el ciudadano vive muy tranquilo, muy cómodo. Ah, me dijeron que el presidente Peña Nieto se va a divorciar. Ya se va a divorciar el presidente Peña Nieto. ¿Quién lo dice? Pues quién sabe, pero que ya se va a divorciar. Pues cámbiale, búscale por ahí. Por eso es el ciudadano digital, ¿no? Porque hoy todos estamos inmersos en estos aparatos tecnológicos. Sí, pero hay ciudadanos digitales que se informan y hay ciudadanos digitales que no. Entonces, ¿por qué esa actitud medio paternalista de proteger al ciudadano en las fake news? Lo entiendo desde el punto de vista legal. Cuando alguien es víctima de una de esas campañas y recurre a ti, o recurre a un abogado. Pero el ciudadano, yo siempre he pensado que el ciudadano es bastante más inteligente que los que solemos hablar de los ciudadanos, mucho más inteligente, ¿no? Y yo no creo que las fake news hayan ganado ni el Brexit, ni la elección de Estados Unidos, ni creo que hayan ganado la elección de México. No, bueno. Cuando tú dices, pues ganó un candidato que lleva, desde antes de que existiera Twitter y de Google y de Facebook, viene diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, y gana con 30 millones de votos, pues ¿dónde están las fake news? No hay. Bueno, y en esa campaña hubo fake news en contra de él. Ya ves que decían que los empleados de Sanborns que no votaran por él. Sí. O sea, fue motivo de muchos ataques de fake news. ¿Y qué te parecen las fake? Y tuvo 53% de los votos. ¿Qué te parecen las fake news en contra de Anaya? Bueno. Y tuvo 23% de los votos. ¿Y qué te parecen las fake news en contra del PRI y de MIT? Y tuvo 17% de los votos. ¿Qué dice la sociología? ¿Cómo afectaron las fake news en esos porcentajes? Yo le apuesto al ciudadano. De acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Y en algunos casos, obviamente, litigios, conflictos, yo te contrataría a ti. Muchas gracias. Para que me defendieras, pero ¿cómo defendernos de la posverdad? Con información. Con información, ¿no? Y como tú dices, con la madurez del ciudadano, ¿no? Con verdad, entre comillas. Así es. Y con esta madurez que implica ser un ciudadano digital. Finalmente, ¿qué es la fake news? Es una información débil, es una información no sustentada, es una información no confirmada. ¿Por qué no hacer un poco de esfuerzo y buscar, si te interesa en verdad el tema? Así es, contrarrestar. Porque en las redes también está toda la otra información. Toda, ¿eh? Por eso yo le he llamado el oráculo, ¿no? En este internet, pues hay toda la información que tú quieras. Si quieres saber de ti, hay que preguntarle al oráculo, en este caso Google. Nos comentaban también compañeros sobre el tema de la fake news. ¿Y qué hay con las fake news que difundimos? Pues aquí tengo que hablar en primera del plural. Los periodistas, toda esa información imprecisa, que a lo mejor no se hace con la voluntad, pero que te faltó un dato, que no checaste, que no cotejaste. Y pues por eso también son fake news. Hablamos del derecho de réplica que está implantado en la nueva ley reglamentaria del Sexto Constitucional para esos casos, ¿no? Para esos tópicos. Llega el gobierno de Enrique Peña Nieto, concretamente el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Estamos hablando con Ulrich Richter sobre su libro El Ciudadano Digital. Ulrich, llegan y se les hace fácil decir. Estaban criticando la estrategia contra el crimen del gobierno de Calderón y dicen, hay 20 y tantos mil desaparecidos en México. Decimos, caray, pues como los argentinos, como los chilenos. Preguntábamos, hablamos con la subsecretaria Lía Limón, hablamos con el propio Miguel Ángel Osorio Chong y nos damos cuenta de que pues, no son desaparecidos por las Fuerzas Armadas, no es desaparición forzada, sino son personas no localizadas. Nos dan la razón, de hecho nos dan la razón al aire. 2, 3 años después vuelven a sacar un informe y dicen, hay 30,000 desaparecidos en México. Aparecen todos los críticos del gobierno mexicano, las organizaciones de derechos humanos, México, el gobierno genocida que tiene 30,000 desaparecidos. Y nosotros decimos, no, son personas no localizadas. Y ayer sale el secretario Navarrete Prida y vuelve a hablar de 38,000 desaparecidos, que porque así marca la ley, que son desapariciones. Y hay grupos que recuperan esta cifra, grupos, personas, analistas, instituciones que recuperan esta cifra para dar la impresión de que en México hay 38,000 personas en situación de desaparición forzada. Imagínate, ¿no? ¿Quieres un caso? Hablamos con el presidente de la Comisión de Víctimas y nos dice, no, nosotros registrados como desaparición forzada por fuerzas federales tenemos 388 casos,
que son muchísimos. Pero bueno, entre 388 y 38. Es una diferencia muy, muy sustancial. ¿Qué de esto es fake news? ¿Qué es posverdad? Bueno, yo te podría decir ahí que es una desinformación, ¿no? Y sobre todo con esa ligereza de darlo a la opinión pública, que toma una apreciación pues alarmante, la verdad. Pero ¿no? además Porque el gobierno sabe, y lo sabe muy bien, o lo debía saber el secretario Navarrete Prida, que hay organizaciones, ya hay articulistas, ya hay personas en México y fuera de México que están esperando que de su boca, de sus labios, de su voz, surja esta información, 38,000 desaparecidos, para que conviertan esos 38,000 personas no localizadas en 38,000 casos de desaparición forzada. Lo saben. Políticamente es una omisión muy cuestionable. Y muy, muy delicado, ¿no? Eso, sí, yo creo que ese tema es muy lamentable. Lo vimos en la nota de los trailers, ¿te acuerdas estos de Guadalajara que tenían ahí? Lo de los cadáveres. Lo de los cadáveres, pues todo esto es muy lamentable y te da cuenta de la desinformación y de la descomposición que tenemos, ¿no? Bueno. Que eso es lo más lamentable. Oye, pones ahí una serie de ejemplos de lo que has vivido, Ulrich, sí, en tu libro. En el libro, el último capítulo, ponemos lo que es una fake news ante la justicia. Cómo darle, como tú mencionabas hace unos minutos, cómo darle esa vacuna o cómo contrarrestar o atacar las fake news. Y en mi caso, tú sabes que mi primer libro fue Manual del Poder Ciudadano, aparece un blog copiado del original, en donde al libro le ponen cómo lavar dinero. Entonces ahí por eso explico muy bien, oye, el segundo blog o el blog ilegal, apócrifo, que usurpa mi persona, pues no existe un libro que se llame Cómo lavar dinero de mi autoría. Entonces trato de explicarle al lector lo que es una fake news, pero hoy tú puedes checar que ese blog, el ilegal, pues sigue en la plataforma de Google, a quien se le pidió incluso que lo retirara porque viola sus propias políticas. Todos los gigantes tecnológicos tienen sus propias políticas para que puedas acceder a sus servicios, y una de ellas, en la mayoría de las empresas, es que no puedes promover una actividad ilícita. Entonces mi pregunta es, si el libro que no existe, que la fake news es cómo lavar dinero, ¿cómo tú, Google, permitiste violando tus propias políticas o lo divulgaste y no lo corregiste? Entonces, es un ejemplo muy claro de lo que es una fake news y cómo te puede impactar, que tú me puedes googlear y ahí aparece el blog ilegal. Finalmente, podríamos resumir diciendo, hay una nueva y formidable plataforma tecnológica para diseminar verdades a medias, mentiras a medias o mentiras completas. Eso es lo que estamos viendo. Así es, así es. Porque acuérdate, seguramente lo estudiaste, o los que estudiaron comunicación, en el primer semestre de cualquier universidad te decían, Goebbels, el líder de la propaganda nazi, decía, repite 7 veces una mentira y la convertirás en realidad. El fenómeno no es nuevo. Lo nuevo es que hoy hay unas formas de comunicación y unas plataformas para hacer llegar las noticias falsas, las fake news, de una manera rapidísima. Así es. Y ustedes consideran que muy efectiva. Yo tendría mis dudas sobre la eficacia. Bueno, hablas mucho de la elección de Estados Unidos, Ulrich. La elección de Estados Unidos la definieron los trabajadores, los obreros de 4 estados. De los estados del acero, que son, Ricardo, que son Michigan, Ohio, Wisconsin y en Minnesota fue demócrata, y Pensilvania. Esos fueron los que definieron, porque ahí se dieron, ahí que eran estados cerrados, terminó ganando Trump, y por ganar esos estados que tienen mucha población, tuvo los votos en los votos suficientes para... Pero en California, donde probablemente tengan a la sociedad más informada del mundo, que recibió la misma cantidad de fake news, Hillary Clinton le ganó 2-1 a Trump. Entonces no es cierto que las fake news hayan definido la elección de Estados Unidos, con todo respeto. Con todo respeto. Nueva York, que tiene niveles de información altísimos, ahí ganó 2-1 también Hillary Clinton sobre Trump. Perdieron porque los obreros, los trabajadores, los pequeños comerciantes de esos estados le dieron el voto a Trump. Sí, bueno, y fue parte de la defensa del equipo de Hillary, ¿no? Que había una gran contaminación de noticias. Pero pues es gente que también... ¿Y por qué se contaminaron en Pensilvania? Y en Pensilvania hay ciudades de avanzada como Filadelfia, o en Wisconsin, o en Michigan,
porque ahí sí se contaminaron de fake news y no se contaminaron en San Francisco. Bueno, fue parte de los argumentos de ella no? de señalar que hubo bueno, llegaron hasta el caso de los rusos, ¿no? Bueno, para hacerte claro. Pero los rusos, e insisto, con los rusos, con las fake news, con lo que quieras, más estadounidenses votaron por Hillary Clinton, claro, que por pero Trump. en los colegios electorales sí. ¿Qué es eso de que las fake news tuvieron una gran influencia en el triunfo de Donald Trump? Donald Trump fue un formidable candidato. Claro. Y ganó. Horrible para nosotros, pero un formidable candidato. De repetir. Pues eso es lo que quiere, ¿no? Y lo veremos en las redes sociales. Y acuérdate que el jefe de campaña de Trump llegó a ser el jefe de sus redes sociales. Bannon. Sí. Y además tocas también aquí el caso en lo de Cambridge Analytica y todo eso. Nos podríamos pasar 3 programas. Y además, vente Manuel, poniendo ejemplos aquí de casos de posverdad. Y bueno, ¿qué tal nosotros, no? Después de las elecciones del 2006 y del 2012, cuando empezaban a surgir blogs y demás, que eran blogs de agresión, de destrucción y de mentira. Yo de repente aparecía que yo era dueño de 2 departamentos en las Coca-Colas, les dicen, de Polanco. Ay, y pues, ¿de dónde? Yo decía, pero a ver, ¿de dónde sacan eso? Una vez, 2 veces, amigos que me han invitado a cenar ahí. Bueno, y dices, pues, ¿qué haces frente a eso? Pues nada. ¿Qué vas a hacer? Pues nada. Y yo sí le apuesto y le seguiré apostando, a eso me dedico, ¿no? A trabajar, a tratar de establecer comunicación y confianza con una gran población que sí prefiere cuando menos cotejar las fake news, prefiere informarse de otras maneras. Sí, y lo que tú dices, bueno, ustedes son periodistas serios, pero ¿cuántas plataformas hay? Bueno, ¿cuántas plataformas hay? Patito, y te suben algo, ¿no? Bueno, pues sí, pero pues la sociedad encontrará, ¿no? Y encuentra, y ha encontrado, y sabe encontrar. La sociedad es inteligente. Claro. No quiero aquí plagiar, el pueblo no es tonto, tonto es el que cree que el pueblo es tonto. La gente que se quiere informar, que es muchísima. Y a través de estos conductos puedes tener mucha información. No son mágicas las fake news, ¿eh? No porque surge una fake news, te paraliza, te convierte en piedra, te destruye. Sí te puede hacer mucho daño. Claro. Sobre todo en un corto plazo. Y el impacto del Internet, ¿no? Del Internet y de las redes sociales. Así es. Felicidades por tu libro, muchas gracias. Ulrich. El ciudadano digital, fake news y posverdad en la era de Internet debería ser de lectura obligada en las escuelas de comunicación, sobre todo en los primeros semestres. Sí, por supuesto. En los primeros semestres, porque explicas muy bien el surgimiento, este fenómeno en el siglo XXI. Pues gracias, Ciro. Goebbels, el propagandista nazi, era pura fake news. Era pura fake news. Bueno, no pura fake news, era fake news. En aquel entonces, como dice tu libro, se llamaba propaganda. Así es, ¿no? Los panfletos. Ahora ya no se llama. No, ya no, se llama fake news. Fake news, como dicen por ahí, fake news. Muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias a Ulrich Richter por estar con nosotros esta mañana.